Hola amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis de nuevo con mi sermón quincenal y os quiero hablar de la astrología de las últimas semanas de este mes de mayo. Hoy es 10 de mayo, conforme estoy grabando este vídeo. Os quiero hablar también sobre todo de la luna llena del 23 de mayo, pero en general de todo lo que va a suceder a nivel astrológico, pues desde hoy, 10 de mayo, hasta el 31 de mayo. Algunas de las cosas las voy a dejar para el próximo vídeo. Por ejemplo, el ingreso de Júpiter en Géminis, os hablaré de él más en detalle en el próximo vídeo. Bien, ¿qué es lo primero que observamos en estos, digamos, en esta tercera, cuarta semana del mes de mayo y todavía segunda semana del mes de mayo, que observamos que hay todavía un enorme peso de Tauro? El Sol está todavía en Tauro, Mercurio entra el 15 de mayo en Tauro, Venus está ya, como lo veis ahí, Venus está ya en Tauro, el Sol también, Urano, Júpiter que acaba de formar esa conjunción con Urano y que va a estar prácticamente hasta el fin de este mes de mayo conjunto con Urano desde dentro de Tauro. Es decir, hay mucha energía de Tauro, entonces va a haber mucho énfasis en el lado taurino de las cosas, es decir, en el lado material, en el lado, digamos, acumulativo, en lo que es nuestro contacto con nuestro cuerpo, nuestro contacto con la tierra, también con, digamos, con el dinero como medio de adquisición material. Por eso va a haber mucha movida, está habiendo muchas movidas con el Bitcoin, con las criptomonedas, con las criptomonedas centrales, de los bancos centrales. Luego os hablaré también algo de esto y todo este tipo de cosas, con la agricultura en general, con los animales, porque el trato de los animales, con los animales, la ganadería, todo esto está muy relacionado con Tauro. Os comentaré un par de cosillas para que veáis un poco cómo los tiempos actuales están resonando mucho con Tauro. Y yo diría que, claro, es un momento de empoderarse para el placer, para el disfrute, para el gusto. Y os recomendaría que no perdéis esta ocasión, ¿no? Para, de algún modo, contactar con vuestro cuerpo, para daros cuenta de que el único, yo diría, sensor realmente fiable de realidad es nuestro cuerpo, no es nuestra mente. Nuestra mente se pierde en ilusiones, en fantasías, en esquemas mentales, en racionalizaciones, en proyecciones, en todo este tipo de cosas, pero nuestro cuerpo no nos engaña. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. Cuando a nuestro cuerpo le duele algo, cuando algo sucede con nuestro cuerpo, algo se despierta en nuestro cuerpo, esa es la auténtica antena. Eso es lo que tenemos que escuchar, no a la mente, que normalmente nos lleva por caminos de confusión, de pérdida, de proyección, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primer gran mensaje, sobre todo con estas configuraciones tan potentes que estamos teniendo este mes, ¿no? Júpiter conjunto con Urano, poco después va a pasar el Sol, Venus, acaba de pasar la Luna, pasará Mercurio también conjunto con Urano. Es decir, se nos van a dar muchísimas oportunidades, muchísimos momentos muy fuertes de escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Y de contactar con la tierra, caminar descalzos, trabajar algo, aunque no tengáis más que unas macetas, ¿no? Cambiadlas de tierra, sembrad, poned algo nuevo, pues, sembrad flores, alegrad vuestro entorno, ¿no? con la energía de Tauro. Y también a un nivel, si queréis, más metafísico, pero igualmente poderoso, daos cuenta que quien habla de Tauro habla de Escorpio. Yo creo que nunca debiéramos disociar los signos que están en oposición, porque realmente Tauro y Escorpio, igual que Leo y Acuario y todos los demás pares de signos, forman una unidad intrínseca, es decir, forman una polaridad energética en torno a la cual suceden procesos evolutivos, procesos vitales, y que realmente esta polaridad energética
implica una circulación, un circuito energético, que es de lo que yo hablo continuamente, de los signos como circuitos energéticos y de cada signo como, de algún modo, el otro polo de ese circuito energético. No hay que verlos como opuestos, sino como complementarios o como polaridades necesarias para que fluya la energía, ¿no? La energía siempre fluye entre polos, ¿no? Entonces, claro, como os decía antes, quien habla de Tauro habla de Escorpio. Y al haber una carga tan grande, veis todos estos planetas en Tauro, aunque bueno, esto es la luna llena y ya están algunos ya en Géminis, pero haceros una idea que prácticamente ahora mismo, conforme os hablo, están todavía todos en Tauro. De alguna manera están atrayendo, provocando a la energía escorpiónica y le están diciendo a Escorpio, oye, ¿por qué no nos transfieres algo de esa energía tan plástica, tan moldeable que tú tienes, que es la energía, digamos, de la lava, la energía emocional, psíquica de Escorpio, que en términos mundanos se traduce también como la energía financiera, es el dinero, es el dinerito, pero el dinero que está depositado en cuentas bancarias, en valores, en cosas de estas, que es un dinero que es plástico, el dinero sube, baja, es muy plástico, ¿no? Es la energía de Escorpio, es la lava, es roca líquida y a altísima temperatura, con una altísima energía, ¿no? Y entonces Tauro le está diciendo, oye, ¿por qué no transfieres algo de esa energía para invertirla en cosas taurinas, ¿no? Que puede ser comprar tierras, que puede ser invertir en tu propio cuerpo, en tu propio bienestar, en hacer, por ejemplo, un pequeño huerto, este tipo de cosas taurinas, ¿no? O tener una mascota también, ¿no? Cuidar de un animal, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos, yo de algún modo os recomiendo que hagáis este tipo de transferencias de energía escorpiónica hacia la energía taurina, porque es un momento ideal con el Sol conjuntando con Venus, con Júpiter, con Urano, y de hacer sobre todo cosas nuevas, disruptivas, cosas fuera totalmente del ámbito de lo conocido, porque ese Urano en Tauro nos dice salte un poco de tu entorno de predecibilidad y haz cosas un poco más nuevas, más locas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es decir, hablamos de la transformación psíquica emocional de Escorpio en realidades tangibles y disfrutables taurinas, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a ir avanzando poco a poco a partir de hoy, día 10, y llegamos al día 13 de mayo. Y entonces, ¿qué vemos? Pues que el 13 de mayo el Sol entra en conjunción con Urano y al mismo tiempo la Luna está en Leo y está opuesta a Plutón. No lo veréis aquí, pero haceros una idea. Sol y Luna en posiciones de una violencia transpersonal enorme, porque el Sol hay conjunto con Urano en más o menos el mismo grado en el que Urano hizo conjunción con Júpiter, el Sol también ya alcanzándole a Júpiter, Venus se está acercando, veis un poco esa concentración en torno a estos grados, el 23, 24, 25, todos los que tengáis planetas del grado 20 al 29 de los signos fijos, esto os va a mover el piso. Esto os va a mover, bueno, habréis notado ya con la luna nueva de estos días pasados, del 8 creo que fue, cómo nos movió el piso a todos los que teníamos planetas en los últimos grados, en el último decanato de los signos fijos de Escorpio, Acuario, Tauro y Leo, ¿no? No os lo tengo que contar, pues yo lo sufrí personalmente, pero tengo muy ocupadas esas zonas, ¿no? Entonces, eso os va a mover, sobre todo las casas que tengáis ahí, o la casa que tengáis que ahí, esas áreas de actividad, esas áreas de experiencia, ahí se va a mover la cosa, ¿no? O los planetas que tengáis ahí y las casas que rijan los planetas que tengáis al final de Tauro, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, atentas a la jugada. Y este 13, claro, el 13 el Sol entra en conjunto con Urano.
y la Luna se opone a Plutón. Entonces hay como una presión brutal hacia el cambio, porque son los planetas del cambio, Plutón, Urano, Neptuno, porque también vamos a estar en sextil con Neptuno. Hay una presión enorme hacia el cambio, de romper con lo viejo, de que surjan en torno a estos días, pero especialmente el 13, sobre el 13, ¿no? El 12, el 13, el 14, todos estos días, ya a partir del 10 prácticamente, que surjan cosas nuevas que realmente te remuevan, encuentros, desarrollos, eventos que sucedan, que te van a... ¡pum!, de repente se van a presentar ahí, tú no los esperabas. Muchas veces se presentan eso en forma de una llamada, un mensaje por WhatsApp, un mensaje de correo electrónico, las cosas uranianas, ¿no? Los medios de comunicación uranianos, las redes sociales y todo esto, ¿no? Que de repente te llaman y dices, y saltas y dices, agarro esta oportunidad, voy a ver a esta persona, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal. Y eso, ese encuentro, ese evento al que vas, esa actividad que de repente te surge, ¡guau!, te abre nuevas posibilidades que de alguna manera te dicen, rompe con el pasado, que es lo que siempre te dice Urano, ¿no? Y luego la Luna opuesta a Plutón, hay un nivel emocional brutal con esta Luna en Leo, opuesta a Plutón en Acuario, una enorme, yo diría, carga emocional, de algún modo hay una revisitación de ancianas, de viejas memorias, porque es la Luna siempre, cuando estimulas a la Luna, reflotan viejas memorias que en Leo, van a ir a la luz del día, a la luz del sol. Entonces, bueno, yo os diría que hay que ser inteligentes en estos momentos de gran actividad de los transpersonales con los luminares, nada menos que los luminares, el Sol y la Luna. Pues ¿a qué nos llama todo esto? Pues a ser listos, a ser listas y a aceptar un cierto nivel de caos, un cierto nivel de intensidad, que va a ser muy alta, intensidad emocional, y convertirlos en caos creativo. Instrumentalizad ese caos, hacedlo jugar a vuestro favor, no lo rechacéis, no le tengáis miedo, no rechacéis tampoco la intensidad emocional de la Luna Plutón. Aprovechad para claro, os va a sumergir en profundas sensaciones, en profundas memorias, recuerdos, que van a levantar muchas cosas, algunas quizás no muy agradables, ¿no? Pero aprovechad todo esto. Siempre los tránsitos con los transpersonales, sobre todo cuando son los luminares, hay que pillarlos al vuelo y decir, voy a aprovechar esta energía, ¿no? Bien, el 15 de mayo, pues ya tenemos a Mercurio que entra a Tauro, ya se junta a la fiesta taurina. El Sol ya está casi que saliendo, pero entra Mercurio y ahí va a haber ya, digamos, una energía taurina por todos los lados, ¿no? Entonces, claro, Mercurio en Tauro, ¿qué va a decir? Pues todos los temas, digamos, prácticos, de comunicación inmediata, próxima, pues Mercurio en Tauro va a decir, venga, vamos a ser pragmáticos, realistas. La palabra clave con Tauro es realismo, es un sentido muy profundo de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Sobre todo Mercurio en Tauro va a decir, es el signo en el que Mercurio va a ser menos mental de todos, y eso es fantástico, porque Mercurio, que son las manos, va a decir, quiero tocarlo, quiero tocar esto, pero de verdad, quiero tocar esta realidad, quiero hablar con esta persona, quiero tener el feeling de cómo es esta persona, cómo huele, cómo siente, o tal cosa, ¿no? Que me estás vendiendo tal cosa, déjamela que la pruebe con la boca, que la maneje con mis manos, etc. Mercurio en Tauro, es muy difícil venderle la burra, porque va a decir, déjame probar la burra antes de comprarla, ¿no? O sea, es un Mercurio muy, muy realista, ¿no? No va a asumir
asumir riesgos, Mercurio en Tauro. Y eso está muy bien en ciertos momentos de la vida, está muy bien, ¿no? Porque va a necesitar tocar, experimentar físicamente para saber, para hacerse una idea de las cosas. Y en ese momento en que entre Mercurio en Tauro, pues vamos a tener 5 planetas, 5, ni uno más ni uno menos en Tauro, ¿no? Entonces vamos a tener Mercurio, Venus, el Sol, Júpiter y Urano en Tauro, o sea, bien cargado Tauro, ¿no? Entonces es un momento muy bueno todos estos días para dedicarse a los temas pragmáticos, sensuales, sensoriales, pero también todo lo que está asociado con inversiones, como convierto el dinero escorpiónico, las finanzas escorpiónicas, en posesiones, en realidades taurinas que puedo tocar, que puedo sentir, ¿no? Y también cómo las convierto en seguridad material. O sea, no hay que denostar a Tauro de que están obsesionados con la seguridad material, porque la seguridad material es necesaria, porque vivimos en un mundo material, tenemos un cuerpo material, necesitamos una camisa material, un techo material, un refrigerador, una nevera, una heladera, como dicen en América Latina, ¿no? Material, llena de cositas materiales para comer. Entonces no hay que hacer de menos a la energía de ningún signo, porque Tauro nos da esta sabiduría de la seguridad material. Otra cosa es obsesionarse, ¿no? Pero es un momento muy bueno para hacer correcciones, incluso un tanto radicales, sobre nuestro concepto de seguridad material. ¿Por qué? Porque está el amigo Urano, aquí lo tenéis, ¿no? Y va a estar también el amigo Mercurio, que Mercurio y Urano se entienden muy bien, ¿no? De hecho, Urano es la octava superior de Mercurio. Entonces va a ser un momento muy bueno para decir, oye, ¿realmente esto es seguridad material para mí o no? A lo mejor tengo que deshacerme de esto y ir hacia otro tipo de inversión o de seguridad material o de comida, por ejemplo, ¿no? Voy a dejar este tipo de dieta y voy a ir hacia otro tipo de dieta, porque este otro tipo de dieta pues se acorda mejor con mi cuerpo, con lo que yo soy materialmente. Me da más confort material, me ayuda pues quizás a perder peso, a estar menos inflamado, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces es un momento muy, muy bueno para ocuparse de su cuerpo, en todos los sentidos, ¿no? De decir, bueno, me duele esto, me duele el otro, a ver mi cuerpo, como os he dicho antes, Tauro es nuestro cuerpo que nos habla, es nuestro cuerpo como antena cósmica, que nos dice realmente, nos dice el cuerpo qué es lo que está pasando en el mundo y con nosotros. O sea, escuchad a vuestro cuerpo. No me cansaré nunca de deciros esto, y menos ahora, con 5 planetas en Tauro, ¿no? Pero lo que os digo, es un momento muy bueno de hacer correcciones, cambios de dieta, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, por supuesto, puede haber una resistencia de lo viejo, porque claro, Urano en Tauro está de algún modo removiendo todo el gallinero, y claro, va a haber una resistencia muy fuerte de lo viejo, ¿no? Lo vemos ahora, por ejemplo, ¿no? Que en España ha habido un ministro que ha dicho, pues no vamos a dar ya premios a la tauromaquia, que está totalmente relacionado con este Júpiter en Tauro. Justo él hizo este anuncio con Júpiter en sextil perfecto a Neptuno. Júpiter en Tauro, todavía conjunto con Urano, que son las cosas nuevas, rompedoras y todo esto, las nuevas leyes también, ¿no? Que es Júpiter, en sextil con Neptuno en Piscis, que es la compasión, y Tauro son los animales, ¿no? Las ganaderías, los toros, ¿no? Y efectivamente, claro, fue algo más o menos, yo diría, que recogió la aprobación de la inmensa mayoría de la población, pero claro, siempre salieron los viejos señoros y tal, que disfrutan viendo sufrir a los animales, diciendo que eso es cultura, ¿no? Pero bueno, entonces, por eso os digo, va a haber resistencia, claro que va a haber resistencia. Urano va siempre pisando callos, pisándoles el juanete a la gente, ¿no? Y Júpiter en Tauro, pues nos da de algún modo este sentimiento, digamos, más generoso, y con el sextil con Neptuno más compasivo, ¿no? Con nuestros animales, las mascotas, en fin, todos los bichos que comemos y que maltratamos día a día, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, el 17 de mayo, siguiendo ya poco a poco, Mercurio pues va a entrar en cuadratura con Plutón, justo
Mercurio entra el 15 de mayo en Tauro y ya desde el 15 hasta el 18-19 va a estar en cuadratura con Plutón. Es un aspecto muy rápido, no va a durar mucho, pero claro, ¿qué significa Mercurio en cuadratura con Plutón? Pues que tus escritos, tus palabras pueden ser armas de destrucción masiva, pueden ser bombas atómicas, una palabra maldicha, un escrito, un tweet o un email o algo que publiques por ahí, sobre todo, claro, va a afectar mucho cosas que digáis en redes sociales, porque está Plutón en Acuario, y Acuario es Acuario, son las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, ahí puede haber, o también informaciones que habían permanecido secretas, que salgan a la luz y causen muchísimo revuelo. Como siempre que hay aspectos Mercurio-Plutón, salen trapos sucios, hay gente que dice lo que no quería decir o se le escapan, lapsus lingüe, ¿no? Tienes los lapsus lingüe con efectos devastadores, es Mercurio-Plutón, ¿de acuerdo? Bien, o sea, pueden ser informaciones que han permanecido secretas que salgan a la luz en las redes y por ahí con una enorme fuerza destructiva, ¿no? Bien, al día siguiente, el 18 de mayo, veis que van a ser unos días muy intensos todos estos, ¿eh? El 18 de mayo, pues el Sol está conjunto con Júpiter, ya casi ya saliendo de Tauro, y Venus ese mismo día va a estar conjunta con Urano. Es droga dura esto, porque es un momento, yo diría, Venus conjunto con Urano, Venus que está en su signo, está en Tauro, y que va a ser, normalmente es una Venus muy conservadora en Tauro, ¿no? Es, a mí dejadme como estoy, a mí dadme mi comidita, dadme las cositas que me gustan, que me causan placer, y dejadme un poco en paz, ¿no? Y tal, pero claro, o sea, Venus ahí conjunta con Urano el 18, mientras el Sol está conjunto con Júpiter. ¡Wow! Porque son dos planetas, lo sabéis muy bien, Júpiter y Urano, que miran al futuro, que dicen, no, deja el pasado detrás, deja los límites, no seas pesimista, no seas aguafiestas. Y tal, que aquí estamos creando futuro, ¿no? Júpiter y Urano, ¿no? Entonces, es un momento, yo diría, muy favorable para aprovechar nuevas oportunidades. Ya os digo, no luchéis contra este enemigo, uníos a él, uníos a Júpiter y a Urano, ¿no? Porque sí, vamos a necesitar un cierto coraje, porque claro, la tendencia de Venus en Tauro no es tomar riesgos, eso es obvio. Venus en Tauro no le gustan los riesgos, pero ahí va a decir, bueno, vamos a tomar algún riesgo, además estando el Sol conjunto con Júpiter, que diga, sí, que todo va a salir bien, que vas a ver, todo va a ir súper bien, y tal, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber altos niveles de adquisiciones materiales, incluso de vínculos afectivos, porque es Venus, ¿no? Es el planeta de lo relacional, o nuevos vínculos que se creen con este Venus conjunto con Urano en torno al 18, ¿no? Pues van a dar como mucha, les va a dar como mucha marcha, como mucho, venga, echamos para adelante, que todo va a ir bien, ¿no? Hay que tener un poquito, siempre hay que hacer de abogado del diablo, ¿no? Un poquito ahí, si os dais cuenta, es una configuración que es muy poco saturnal. Está Urano, está Júpiter, ¿no? Entonces es bueno que echemos unas gotitas, unas dosis homeopáticas de Saturno en todo esto. Digamos, bueno, vamos a entregarnos un poco a este frenesí renovador, a esta nueva relación, o a esta nueva compra, o a esta nueva perspectiva, yo diría, de vida natural, ¿no? Con el Sol conjunto con Júpiter, ¿no? Un poco esta visión de un nuevo mundo, que vivimos en el campo, vivimos con una huertecita, o este tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a tratar de encuadrarla en unos límites saturnales, ¿no? Bien. Y así llegamos, poquito a poquito, al 20 de mayo, que entra el Sol en Géminis. Y ahí ya hay un cambio radical de energía, porque ya enseguida va a entrar también Venus y luego entrará Júpiter. Es decir, este Sol que entra el 20 de mayo en Géminis y que entra formando
un trígono casi perfecto con Plutón, que está en Acuario. Ya nos habla mucho de nuevos aires, aire fresco, de limpiar el ambiente. Este trígono Sol-Plutón, muy potente, ¿no? Y fijaros, el otro día leía que varios países europeos, España, Irlanda, creo que Bélgica también, se proponen reconocer a Palestina sobre el 21 de mayo, ¿no? Y es curioso, justo con el Sol entrando en Géminis, y además son países periféricos, no son potencias dentro de Europa, no son Alemania, ni es Francia. Entonces, es curioso, ¿no? Como países periféricos, que es Acuario, de algún modo dan un paso para refrescar la escena internacional y de algún modo para hermanar, ¿no? Porque es reconocer a un estado que ha sido un paria, ¿no? Que van a ser probablemente los primerísimos que reconozcan dentro del mundo occidental, junto con Colombia, que lo hizo hace poco, al Estado palestino, ¿no? Esto es interesante, porque va a haber mucho aire nuevo, tanto en vuestras vidas, sobre todo si tenéis planetas en torno a los primeros grados de los signos de aire, de Géminis, o sea, entre el grado 0 y el grado 10 o 5, 10 de los signos de aire, vais a sentir sobre todo se abren las ventanas, hemos pasado un periodo ariano muy fuerte, luego un periodo taurino muy fuerte, realmente las ideas no fluían, la objetividad no estaba demasiado presente, y de repente se abre esta ventana que entramos ya, que van a entrar ya varios planetas en Géminis, todos ellos formando trígono con Plutón todavía en Acuario, y que van a suponer de algún modo toda esta causa revolucionaria plutoniana se va a ver muy alimentada, y todo el mundo social, político, etcétera, muy, muy movido, ¿no? Bien, y esto ya vamos a movernos a la luna llena del 23, el 23 de mayo, que es muy interesante esta luna llena, porque os dais cuenta que entra el Sol y pocas horas después de la luna llena entra Venus en Géminis, que estaba conjunto partil con Júpiter, y pocos días después va a entrar también Júpiter, ¿no? Es decir, esta luna llena ya es, digamos, el capítulo 2 de esta entrada de planetas en Géminis, ¿no? Que va a ser muy, muy fuerte, porque entra también Júpiter para pasar un año. El vídeo de la próxima quincena ya os reservo como 20 minutos para hablar de este Júpiter en Géminis, ¿de acuerdo? Bien, entonces, de algún modo, aquí esta sensación de se abren las ventanas, empieza a limpiarse el ambiente, entran nuevos aires, aquí se va a ir acentuando, sobre todo ya del 23 hacia adelante, ¿no? Entonces, va a haber más ligereza, la ligereza geminiana, que será muy bienvenida, y de algún modo va a ser una configuración ya más optimista, sobre todo con la luna en Sagitario, con Júpiter todavía muy implicado en esta configuración, ya preparándose para en los últimos grados, minutos y segundos de Tauro, y nos va a recordar esto algo que para Géminis es obvio, ¿no? Que podemos comunicar con los vecinos, con la gente cercana, con la gente que sentimos como cercanos, aunque no estén físicamente cercanos, que sentimos como hermanos, como vecinos, y resolver problemas. Hablando, ¿no? Es el viejo refrán de hablando se entiende la gente. Entonces, esto es Géminis, ¿no? Esta energía Géminis nos va a decir, oye, esa persona está a un clic de teléfono, puedes llamarle, o es el vecino, baja y hablas con él o con ella y tal. ¿Por qué dejar las cosas ahí estancadas, pudriéndose, pudiendo hablar las cosas, ¿no? Entonces, además con esta luna llena muy potente, ¿qué sucede? Pues que va a haber una especie de... Bueno, antes que nada, ¿a quién afecta esta luna llena? Obviamente a todos los que tengáis planetas
en los primeros grados de los signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. A esos nos va a afectar bastante. ¿Cómo? Ahora os lo diré. ¿A quién también? A los que tengáis un Sagitario potente, obviamente, porque Júpiter va a estar muy presente, Sagitario está muy presente. A los que tengáis una casa 9 muy potente, o un Sagitario, o un Júpiter prominente, tenéis Júpiter en el ascendente, conjunto con el Sol, conjunto con la Luna, en el medio cielo. Todas estas personas que tienen un Júpiter, digamos, bien cargado, pues van a sentir esta luna llena, aunque no forme aspecto con su Júpiter. Simplemente, al haber mucha energía sagitariana y una preeminencia muy fuerte de Júpiter en esta configuración, se va a activar vuestra carta también, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va a afectar? Pues este eje Géminis-Sagitario es el eje de lo cognitivo, ¿no? Es esta tensión creativa entre el saber de primera mano, el saber del detalle, y el saber abstracto. Por ejemplo, conocimiento geminiano es, te encuentras con el vecino en el descansillo y te dice, han cerrado la calle, has visto, están haciendo obras, ¿no? Y dices, pues gracias porque entonces ya no saco el auto o voy por otro sitio y tal. Este tipo de información de primera mano. Viene el vecino y te lo dice, lo ha visto, o tú se lo cuentas a otro vecino. Es decir, tú lo has visto, es conocimiento de primera mano y es objetivo. O has visto que hay obras o no has visto que hay obras, es comprobable. El conocimiento geminiano es objetivo, de primera mano, comprobable, es relacional, es asociativo, ¿no? El conocimiento sagitariano es cuando te cruzas con el vecino del séptimo que oye la conversación y es un vecino jupiteriano y te dice, claro, es que antes de las elecciones hay siempre muchas obras, ¿no? Él ahí ya está recurriendo a un saber abstracto, global. Dice, antes de las elecciones, claro, aquí el Géminis podría decir, ¿antes de qué elecciones? ¿Qué tipo de obras? ¿En qué tipo de calles? Claro, pues Géminis quiere llevar eso a tal, ¿no? Y Sagitario dice, no, esto es un conocimiento global y esto es un conocimiento abstracto. Y tú cómo lo sabes? Pues claro, Sagitario dice, no, me lo ha dicho Dios, es un saber revelado, ¿no? Me lo ha dicho Dios, ¿no? Entonces, que puede ser cierto, ¿no? Es cierto, sabemos que antes de las elecciones hay muchas obras en las ciudades, ¿no? Entonces, esto es un poco la dialéctica entre el saber geminiano y el saber sagitariano. Y esto es muy importante porque es un momento en que de alguna manera esta luna llena le está diciendo a Sagitario, mira, está muy bien, ¿no? Todas estas revelaciones divinas que tienes, todos estos sistemas de pensamiento, todas estas, esta modelización del mundo y tal, toda esta creación de modelos morales, de sistemas éticos, y todo esto está muy bien, pero si esto no se alimenta del sol geminiano, que es el que nos está dando luz ahora, es decir, de los hechos prácticos, comprobables, de primera mano, si todas tus teorías no se reflejan en la práctica cotidiana y comprobable, no valen para nada. Entonces, es un momento de una realimentación muy poderosa entre los dos, sobre todo que Júpiter se está ya aprestando para entrar en Géminis, y ahí os hablaré de esto, porque es una posición fortísima de Júpiter en Géminis, precisamente porque Júpiter encarna este saber abstracto, y os hablaré de esto en el próximo vídeo, cómo puede ser increíblemente creativo y positivo si lo sabéis utilizar, si lo sabéis instrumentalizar a vuestro favor, este Géminis en Sagitario, ¿de acuerdo? Bien, entonces, claro, también Júpiter, daros cuenta que es el regente de esta luna llena, está todavía, no os olvidéis, está todavía en Tauro y está todavía conjunto con Urano. Y es decir, que es un Júpiter un poco cargado de esteroides uranianos, ¿no? De decir, cuidado, que yo he venido aquí a cargarme el sistema, básicamente, ¿no? Y entonces, con esta luna llena, que son momentos de revelación, sabéis que las lunas llenas son momentos que la luna está totalmente iluminada e ilumina al signo en el que está, Sagitario en este caso, y Sagitario es un poco
la versión oficial de las cosas, ¿no? Esta es la versión oficial, esto es lo que dice el gobierno, esto es lo que dice la Iglesia, esto es lo que dice Dios, ¿no? Y claro, Júpiter conjunto con Urano, pues va a estar tocándole las narices ahí a Sagitario, va a estar sacando, va a estar de alguna manera viéndole las costuras a los viejos sistemas, ¿eh? A las viejas creencias, viejas religiones, viejos dogmas, sobre todo los viejos dogmas económicos, ¿eh? Porque está Júpiter en Tauro. Entonces, esto, te lo digo, o sea, va a ser una luna llena muy, muy, muy interesante por esto, porque no va a ser una luna llena, digamos, Géminis Sagitario usual, porque Júpiter está todavía conjunto con Urano, es decir, va a sacar los colores un poco del sistema, ¿no? Y bueno, Júpiter entra en Géminis el 26 de mayo, y os hablaré ya de esto en mi próximo vídeo, que lo sacaré como sobre el 25, un día antes, más o menos sobre el 24-25 de mayo, lo sacaré, os lo prometo, en fin, si no hay fuerza mayor, y os hablaré ya en detalle de Júpiter en Géminis, ¿no? Bien, bueno, daros cuenta también una cosa muy interesante, como a partir del 12 de mayo, hace un pequeño salto hacia atrás ahora, Marte está conjunto, lo veis aquí, esta triple conjunción Quirón-Marte, nodo norte, en Aries, y a partir del 12 de mayo hasta prácticamente el 25-26 de mayo, Marte va a estar conjunto con el nodo norte y luego con Quirón, en Aries. Y esta es una configuración bien compleja de la que podríamos hablar horas, pero os voy a hacer un pequeño resumen. El nodo norte tiene de algún modo un carácter un tanto jupiteriano, así como el nodo sur es más saturnal, ¿no? El nodo norte expande el planeta que transita sobre él. Entonces, este tránsito de Marte sobre el nodo norte va a expandir, y lo estamos viendo como coincide, por ejemplo, con la ofensiva rusa en Ucrania, con la ofensiva israelí en Gaza y en Cisjordania. Es decir, son momentos de tambores de guerra a fondo, ¿no? Y es un momento que tiene, como todo en astrología, tiene esta dimensión, yo diría, destructiva, de Marte el destructor de mundos, en Aries, la guerra, pero también tiene un momento de una increíble energía de iniciativa, de comenzar cosas. Y entonces, por eso mi consejo es utilizar esta energía, sobre todo los que tengáis planetas en esta zona central de Aries, del 10 al 20 de Aries, utilizarla para emprender, para romper viejos. Y de hecho, muchos ya lo sé que lo habéis utilizado ya, porque esto ya está desde el 12, desde hace unos días está ya funcionando, pero sobre todo a partir del 12 de mayo va a ser muy fuerte, para iniciar, para terminar de romper viejas situaciones, para iniciar pues una nueva vida, nuevas actividades, teniendo. Claro, la energía de Aries es mucho de salir del viejo cascarón protector pisciano, de la vieja confusión pisciana, y hacer cosas que exigen valor. Aries es el guerrero, es la guerrera, que va con el cuchillo entre los dientes, que va rompiendo y rasgando. Hay que tener valor para hacer eso, ¿no? Entonces son para hacer cosas que requieren valor, que requieren exposición, que tienes que exponer, tienes que salir ahí, a que te vean luchar, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, Marte va a estar conjunto también con Quirón, prácticamente lo que queda de este mes. Y ahí es muy interesante esto. Fijaros cómo, por ejemplo, surge ahora esta propuesta chino-francesa de lo que ellos llaman una Pax Olímpica, que es una tradición griega de las Olimpiadas. Durante las Olimpiadas, sabéis que los griegos Grecia nunca fue un país, eran ciudades-estado que compartían el griego como lengua común, ¿no? Y todo un sistema comercial, ¿no? de vínculos comerciales, ¿no?
que fundamentalmente que crea Atenas. Entonces, los griegos, que estaban continuamente en guerra los unos contra los otros, les pasa como a los españoles, les encanta matarse entre ellos, pues entonces durante las Olimpiadas decidían que separaban las guerras, porque claro, no puedes estar a dos cosas a la vez, ¿no? Si estás al mundial no puedes estar a otra cosa. Y para ellos esto eran los mundiales, las Olimpiadas. Y había una tregua durante las Olimpiadas. Y el presidente chino, Xi Jinping, y Macron, el francés, han de alguna manera propuesto una Pax Olímpica durante las próximas Olimpiadas. Y es curioso que lo hagan precisamente con este Marte conjunto con Quirón. Daos cuenta de una cosa que ya comenté en algún vídeo y que una amiga del canal me recuerda en un comentario, que ya en un vídeo que hice hace años, muchos años, sobre Quirón en Aries. Quirón en Aries está relacionado con procesos, con la emergencia del pacifismo. ¿Por qué? Daos cuenta que el anterior tránsito de Quirón por Aries sucede después de la guerra de Vietnam y al final de la guerra de Vietnam, el final y la posguerra de Vietnam, que fue un enorme movimiento de estudiantes, sobre todo, que yo me acuerdo perfectamente de aquello, unas manifestaciones monstruos, muy violentas, la policía, no los manifestantes, y que de alguna manera empujaron a Estados Unidos a abandonar la masacre, el genocidio que estaban llevando a cabo en Vietnam, ¿no? Justo el paso anterior fue en el año 19. Y en el año 19 fue justo después de la Primera Guerra Mundial, que es cuando también surge un enorme movimiento pacifista del que se tiene menos memoria porque, lógicamente, hace más de un siglo que sucedió y no tuvo la repercusión mediática que el movimiento estudiantil en la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, un movimiento pacifista en el que se crean, entre otras cosas, la Cruz Roja, la Convención de Ginebra, todo este tipo de cosas para tratar de humanizar un tanto las guerras, ¿no? Y es curioso que ahora estamos viviendo un poco lo mismo, esa eclosión de protestas estudiantiles que también están ligadas a Urano-Júpiter, ¿no? Porque Urano-Júpiter liberan muchísima energía, energía liberadora, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sobre todo este paso de Marte sobre Quirón, del nodo norte sobre Quirón, de Quirón en Aries, y yo pienso que esto se va a activar muchísimo las próximas semanas, todas estas protestas estudiantiles, sobre todo con este tránsito de Marte sobre Quirón. ¿Por qué? Porque probablemente las partes que están guerreando o masacrando o exterminando a sus vecinos van a actuar con todavía mayor crueldad y mayor calado, y lógicamente esto va a generar más protestas y una mayor sensibilización, ¿no? Entonces, atentos a este Marte, Quirón en Aries, sobre todo a Quirón en Aries, que quedan todavía un largo recorrido, porque va a dar mucho que hablar. Yo pienso que va a ser un renacer muy fuerte del movimiento pacifista, sobre todo a nivel estudiantil, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, Mercurio va a estar conjunto con Urano ya el 31 de mayo, ya va a ser de los últimos planetas ya en hacer este recorrido por Tauro, y ahí puede haber también claro, Mercurio y Urano, ahí se juntan el hambre con las ganas de comer, porque son dos planetas mentales. Puede haber una terrible energía mental en torno al final de mes, sobre todo porque ya estará Júpiter en Géminis, haciendo trígono exacto con Plutón en Acuario. Os hablaré de esto en el próximo vídeo también. Entonces vamos a tener ahí mucha energía geminiana, mercuriana, plutoniana, uraniana, ¿no? Además, esta conjunción todas las conjunciones que se están produciendo ahora sobre Urano, del Sol, de Venus, de Mercurio, se producen sobre el Sol de Israel también, ¿no? Entonces va a haber muchísimo movimiento a nivel de conversaciones de paz, nervios, energía mental, comunicaciones, comunicados de prensa, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo
no soy muy optimista en cuanto al final de ninguna de las guerras y de las masacres que estamos viendo, ¿no? Ajá. Ah, bueno, tengo aquí anotado que he sacado ya el segundo módulo del curso de aspectos en los que hablo de los aspectos del Sol a todos los planetas. Sol, Luna, hasta Sol, Plutón. Y hoy voy a sacar cada 15 días, si el tiempo no lo impide, y mi salud tampoco, voy a ir sacando cada 15 días un nuevo módulo, voy a tratar de conservar este ritmo, y en el que hablo pues de planeta por planeta y aspecto por aspecto. Hablo de la conjunción, cuadratura, oposición, sextil y trígono, y hago siempre una introducción a la relación entre los dos planetas, ¿no? Entonces, esto responde a una demanda que había yo sentido hace mucho, ¿no? Que muchos me preguntaban, ¿y los aspectos? ¿Cómo tratamos los aspectos? Pues bueno, ahí tenéis el segundo módulo que ya está accesible, que viene con el vídeo y con todo el texto. Podéis recuperar el texto y leerlo luego a vuestras anchas cuando queráis, y el vídeo igual. ¿De acuerdo? Y también del curso, del seminario que hacemos el 5 y 6 de octubre, Silvia Neira y yo, en Barcelona, sobre Venus como significante de lo femenino en la carta natal. Todavía quedan plazas presenciales, online por supuesto, no hay problema. Entonces, pues os animo a los que estéis interesados en presentaros, y haremos lo mismo que el año pasado. También os pasaremos el audio y la transcripción después del curso, y habrá un bonus track. Hablaremos también de algo más que de Venus. Por supuesto, hablaremos de Venus Luna, de Venus Marte inevitablemente, de Venus también en aspecto con otros planetas, de Venus en sinastría y de Venus como significante de lo femenino, pero también de otros significantes de lo femenino de los que se habla menos y de los que hay bastante confusión. Ahora mismo trataremos de poner un poquito de orden en todo eso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más cosas? Bien, Plutón retrógrado, que está en Acuario, como sabéis, desde el 2 de mayo. Y cuando un planeta entra retrógrado, esto es fácil entenderlo, de algún modo nos retrotrae a situaciones pasadas. De algún modo, Plutón en Acuario habla de la sombra colectiva. Acuario es lo colectivo, y Plutón es la sombra. Entonces es la sombra colectiva que de algún modo explosiona. Hemos hablado muchísimo de esto. Esto he hablado en detalle hasta llegar a la saciedad en el seminario que hice. Lo tenéis también aquí en mis cursos sobre Plutón en Acuario. Pero digamos que Plutón en Acuario, lo estamos ya viendo, ¿no? Nos sitúa en los dos extremos del poder. La omnipotencia, el poder infinito, que es también el mecanismo de defensa tanto de personas como de colectivos frente a la amenaza plutoniana. Cuando un colectivo tiene mucho miedo, ¿qué hace? Se dota del poder infinito, que es la bomba atómica. Veis que los países que se dotan de la bomba atómica, Israel, la India, y luego las grandes potencias, por supuesto, pero los países pequeños que se dotan de la bomba atómica, Corea del Norte, Irán, etcétera, etcétera, son países que de algún modo desarrollan un mecanismo de defensa que es ultradimensionado, que es decir, destruyo el mundo. Si me atacas, el mundo se acaba. Esto es verdaderamente Plutón, ¿no? Y también se manifiesta lo opuesto, que es la impotencia total, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora en el caso de Palestina, por ejemplo, la impotencia total, negra. Entonces, ¿qué surge de estos extremos plutonianos? Surge una liberación de una enorme energía emocional, personal y colectiva, que emana del colectivo que busca su libertad. Y esta energía del colectivo que busca su libertad, que es Acuario, va a encontrar su camino, sea como sea. Y daros cuenta que Plutón es
el maestro en encontrar su camino. Plutón dice, si tengo que abrir las entrañas de la Tierra, lo haré, que es lo más difícil, ¿eh? No es como un rayito de Urano o un tsunami de Neptuno. Plutón juega en el patio de los grandes, los más grandes. Plutón dice, si hay que destruir la Tierra, si hay que abrirla, si tengo que liberar los demonios que están en el Averno, lo haré sin problemas, ¿no? O sea, Plutón juega siempre va al todo, ¿no? Entonces esto va a ir a una enorme cantidad de energía emocional que va a ir emanando del colectivo, que lo estamos viendo ya, lo estamos presenciando, a todos los niveles. Veis que los colectivos están cargadísimos de energía, que hay auténticas juegos de poder brutales, donde se están jugando guerras sin cuartel. Lo estamos viendo ahora en España, a nivel de bulos, fake news, a nivel de informativo, de manipulación informativa. Está llegando, digamos, a una gralla donde el absolutamente todo vale, ¿no? Y hablaremos mucho de esto en el futuro, cuando ya Plutón regrese a Capricornio, para terminar su trabajo en Capricornio y daros cuenta de cómo pintan las cosas, cómo se está viendo, que a mí me recuerda un poco al final de Juego de Tronos, ¿no? Con el ejército de los muertos, como es realmente, y es esto, ¿no? La realidad de Estados Unidos son cadáveres momificados, momias recalentadas, pestilentes, ¿no? Que ya huelen mal por todos los lados que los tomes, ¿no? Dos cadáveres putrefactos, reanimados, como en el ejército de los muertos de Guerra de Tronos, en su batalla final. Esta es la batalla final, están descendiendo al subsuelo, ¿no? Claro, y esto va a dejar a Estados Unidos, aunque hablaremos mucho de esto en el futuro, os adelanto esto, en una situación de agonía, de final, de algún modo, de colapso de esta ilusión de democracia que tienen, ¿no? Y que probablemente se contagie a muchos países en el resto del mundo, ¿no? Veremos qué es lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Y, hablando así también de Plutón en Acuario, y de esto de la impotencia, también de la potencia absoluta, lo vemos en el caso tanto de Rusia contra Ucrania, como es el chico grandísimo, con miles de millones de armas nucleares, que ataca al pequeño país prácticamente sin ejército, y en el caso de Israel-Palestina es todavía más notorio, porque ni siquiera es un Estado Palestina, ¿no? Y vemos esta enorme desproporción de poderes, ¿no? Y me vino a la mente una cosa que os parecerá una bobada, pero a mí no me parece, como el símbolo palestino por excelencia es lo que llaman la kufilla, que es este chal, este pañuelo que se ponen. Y fijaros que el patrón, el diseño, el dibujo que hay sobre la kufilla, si os dais cuenta que es una red. Es una red, es un dibujo, es un patrón reticular en red, ¿no? Y es interesante que es una red que es Acuario, después de todo, ¿no? Entonces, y esto de alguna manera me interpeló. Dije, es curioso, ¿no? Que sea el diseño, digamos, el símbolo de la rebelión palestina, de la reivindicación de su existencia, ¿no? Entonces, hablando también de Urano en Tauro, estamos viendo todos estos movimientos tan fuertes, tan potentes con las criptomonedas, y sobre todo también los bancos centrales, ¿no? Que sacan las famosas Central Bank Digital Currencies, las CBDC. Pero aquí hay que darse cuenta de una cosa, que estamos viviendo tiempos acuarianos, y los tiempos acuarianos se manifiestan en la periferia. Lo estamos viendo, ¿no? A nivel político, como son los países de la periferia los que dan pasos, los países que no son grandes potencias, son países de segundo rango, ¿no? Los que están dando pasos, los que están dando realmente, marcando camino, y con las criptomonedas, las monedas digitales, yo creo que va a suceder un poco lo mismo. Los bancos centrales quieren subirse a este carro, pero yo creo que van a contrapelo, porque lo que se va a imponer van a ser soluciones descentralizadas, ¿no?
Entonces, estamos viviendo un lento hundimiento del centro y de las potencias centrales. Aquí en Europa se ve muy claro. Se ve como Francia y Alemania están empezando a venirse abajo y como los países periféricos, Italia, España, Portugal sobre todo, Irlanda, Grecia, están empezando a ser los auténticos motores, ¿no?, económicos de la zona euro, ¿no? Bien, entonces, pero bueno, vemos esto, ¿no?, esta deriva también con Plutón en Acuario, esta deriva extrema, ¿no?, de cómo cada vez más, por ejemplo, Rusia e Israel se están convirtiendo en estados fascistas, ¿no? La prohibición de Al Jazeera en Israel, bueno, en Rusia ya les quedan pocas cosas que prohibir, ¿no? Pero vemos un poco estos extremos de Plutón en Acuario, de concentro todo el poder, ¿no? Concentro todo el poder bueno, creo realidades fascistas. Y daos cuenta que esto es lo que sucedió también en Francia, en la Revolución Francesa, que hubo una tal concentración de poder en torno al rey que al final aquello se vino abajo. Fue fácil descabezarla porque había tal concentración de poder en una pequeñísima élite que fue fácil de descabezar, ¿no? Bien, no os cuento más cosas porque ahora entro en una segunda parte de este vídeo que va a ser ya de astrología mundial, van a ser 10 minutos más o menos, en los que quiero explicar el cómo veo yo esta configuración que estamos viviendo, que vamos a vivir ya los próximos 6 años, el llamado pequeño gran trígono entre Neptuno en Piscis, formando sextil con Urano en Tauro y a Plutón en Capricornio, Acuario, y lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Pero como sé que a muchos nos interesa la astrología mundial, pues este es el momento de desconectar e irse a otra cosa, y eso, paséis a ver mis vídeos sobre aspectos y el curso de Silvia conmigo, porque podéis pinchar en el enlace y no tenéis que comprarlo, simplemente podéis ver cuál es el contenido, ver si os interesa o no os interesa, ¿no? Pero a partir de ahora paso a esta segunda parte. Los que vayáis ahora, que os paséis muy bien, nos veremos en 15 días. Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Quería compartir con vosotras mis impresiones sobre la dinámica de este pequeño gran trígono que se está formando, que ya se formó el año pasado realmente, entre Plutón transitando de Capricornio hacia Acuario, que está formando un sextil con Neptuno, que está transitando desde Piscis hasta Aries, y a su vez un sextil con Urano, que está transitando de Tauro hacia Géminis, y formando un trígono, Urano, con Plutón. Aquí en verde os marco los planetas tal y como se encuentran en este periodo 2023-2029, este pequeño gran trígono que se llama, que va a durar unos 6-7 años más o menos. Y los paralelos, no quiero decir que todo vaya a suceder como en el periodo 1939-1945, pero podemos aprender muchas cosas, ¿no? Entonces, fijaros, en verde lo tengo los planetas actuales, los transpersonales actuales, con digamos, el añadido de que Saturno se une a la fiesta en el 2025 y 2026, porque va a transitar casi que en conjunción prácticamente perfecta con Neptuno desde Piscis hasta Aries, ¿no? Y por supuesto Júpiter va a estar también aspectando todo esto, pero no vamos a complicar demasiado el gráfico. Y en negro tengo los planetas tal y como estaban en el periodo 1939-1945. Vemos que estaba Urano, curiosamente, en la misma posición que ahora, transitando desde Tauro hasta Géminis, igual que ahora. Plutón, Urano en sextil con Plutón transitando desde Cáncer hasta Leo, y en sextil con Neptuno, que estaba transitando desde Virgo hasta Libra. Y curiosamente el periodo 1939-1945, que os sonará como fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, fijaros que hay
muchas cosas muy interesantes, de muchos paralelos muy interesantes. Primero, Urano en la misma posición. Segundo, todos los planetas, los tres, se encuentran transitando de un signo a otro durante este periodo de 6-7 años. Es decir, que este pequeño gran trígono, en los dos casos, durante la Segunda Guerra Mundial y durante este periodo 2023, 2029, 30, van a estar transitando entre dos signos, los tres, ¿no? Al mismo tiempo, o prácticamente al mismo tiempo. Vemos, como os he dicho antes, que Urano está en la misma posición. Urano es el eje común, digamos, el punto común, el nexo de unión entre los dos procesos. Pero luego lo que es muy interesante es que Plutón actualmente se está oponiendo a la posición que Plutón ocupaba durante aquellos años, del 39 al 45. Bueno, no se ve muy bien, porque aquí ya entendéis porque yo no aprobaba nunca dibujo en el colegio, ¿no? Pero esto es una oposición, porque Plutón, que está desde finales de Capricornio, principios de Acuario, se oponía con el Plutón de aquella época, que estaba a finales de Cáncer, principios de Leo. Y lo mismo sucede con Neptuno, que está ahora transitando de Piscis a Aries, que va a estarlo en los próximos años, y que se opone a Neptuno, que estaba transitando aquellos años de Virgo a Libra. Entonces, muy interesante los nexos que hay, por eso yo le llamo el efecto espejo. Y esto para mí explica el que las dos dinámicas son muy similares. Cuidado, que nadie entre en pánico, eso no significa que vayamos a entrar en una tercera guerra mundial devastadora y todo esto, ¿no? Tampoco lo excluyo, pero no quiero poner el énfasis en este punto, ¿no? Quiero poner el énfasis en que son procesos muy paralelos, que se parecen mucho y que se reflejan, salvo Urano, que está en la misma posición, que eso también es importante darse cuenta de esta posición importante de nexo. De alguna manera, Urano está sirviendo de nexo entre las dos configuraciones, nos está diciendo una configuración es un poco una réplica de la otra, de algún modo, sino también el hecho de que cambian de signo y que si nos fijamos en la historia de la Segunda Guerra Mundial, el momento en que se produce el cambio de signo, es decir, que Urano entra en entra en Géminis, que Plutón entra en Leo y que Neptuno entra en Libra, que es el periodo que va del año 42 al 43, los años centrales de la Segunda Guerra Mundial, es cuando la Segunda Guerra Mundial comienza a cambiar de signo. Al principio claramente eran los nazis los que llevaban la iniciativa, y poco ya a finales del 41, comienzos del 42 y 43, es cuando entran los americanos con su pesada maquinaria de guerra, cuando los británicos y los polacos consiguen descifrar el mecanismo de transmisión de los submarinos alemanes, que tenían copado el Atlántico, que no permitían prácticamente el tráfico de mercancías ni militar, y como ya la guerra va tomando otro cariz. Ya en el año 43 ya han perdido Stalingrado, han perdido en el norte de África, ya comienza el repliegue, ya se sabe que van a perder la guerra, aunque tardan 2 años todavía en perderla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante retener esto. Otra cosa que es importante retener es que el núcleo, el punto focal de aquel pequeño gran trígono era Plutón. Y un pequeño gran trígono tiene una enorme fuerza. ¿Por qué? Pues porque durante varios meses al año se van a ir formando, en oposición al punto nodal Plutón, cometas conforme los planetas pasan por el otro lado. Y los cometas son configuraciones de un enorme dinamismo. Que esto ya lo vimos el año pasado, como se formaron varios cometas con Neptuno como punto focal, como este año se van a formar de nuevo, y como hasta 2029-2030 vamos a tener que regularmente se forman estas configuraciones en cometa, ¿no? Entonces, que van a dinamizar muchísimo el pequeño gran trígono. Bien, donde se diferencian ya fundamentalmente los dos procesos es que aquí era Plutón el que
llevaba la batuta directora, porque es la punta del cometa el que va de algún modo estableciendo la dirección. Y claro, Plutón, está claro, la Segunda Guerra Mundial fue plutoniana en el sentido de que devastó, destruyó, colapsó, demolió continentes enteros, todo Europa, parte del norte de África, Japón, ni hablemos, el Pacífico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente yo no pretendo justificar nada, Dios me libre, pero si tratamos de separar las emociones de todo esto, nos damos cuenta que todo este pequeño gran trígono realmente lo que hizo fue, a través de la energía de Plutón, de la destrucción brutal, salvaje. De hecho, la guerra, ¿cómo termina? Con el lanzamiento de 2 bombas atómicas. Y fijaros que es muy interesante, de 2 bombas atómicas, la energía atómica es plutoniana, pero fueron 2 bombas atómicas que fueron lanzadas justamente cuando Urano pasaba sobre el grado 9 de Géminis, que es el grado donde Estados Unidos tiene su Urano. Es decir, cuando Estados Unidos estaba viviendo su retorno de Urano, y además estaba Marte transitando por allí. Entonces vemos cómo de algún modo funciona todo el trígono, todo el pequeño gran trígono funciona como un todo, ¿no? Y cómo la guerra en los últimos años había sido una guerra fundamentalmente marítima, había sido los últimos meses de la guerra, se viven en el Pacífico, se viven en una guerra submarina, una guerra naval, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos como todo el pequeño gran trígono funciona como un todo, como una unidad de algún modo, ¿no? Como el final de la guerra representa de algún modo a los 3 planetas implicados, ¿no? Pero con la preeminencia de Plutón. Es el arma atómica la que termina con la guerra. Bien, y Hitler muere en un búnker, es decir, en el subsuelo, ¿no? ¿Os acordáis de esa película que fue tan famosa sobre los últimos días de Hitler en su búnker? Se llama de Untergang, que de Untergang es el camino subterráneo. Es eso, ¿no? Incluso esa película ya tiene un título plutoniano, ¿no? Entonces, si nos desplazamos a la época actual, vemos todas estas correspondencias tan fuertes, ¿no? Los planetas que cambian de signo. Todavía estamos, digamos, en la primera parte del proceso. Por eso os digo, no hay que fijarse, bueno, sí, hay que fijarse en lo que pasa ahora mismo, pero no hay que pensar que esto va a seguir así siempre. Porque a partir del año 25, 26, a mediados del 25, ya entran, empiezan a entrar Neptuno y Saturno en Aries, y ya entrará también durante unos meses Urano en Géminis, y Plutón ya estará definitivamente en Acuario. Es decir, creo que en torno a julio-agosto del año que viene, pero ahora os lo digo, tengo aquí mis notas, Neptuno el 31 de finales del 2025, Neptuno el 31 de marzo, Saturno el 26 de mayo, entran en Aries, Urano el 7 de julio, del año que viene, del 2025, entra en Géminis, entonces, y ya todos están ya en sus signos definitivos, en Acuario, en Aries y en Géminis en abril del 2026, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es algo similar, es decir, estamos viendo una serie de procesos que absolutamente alteran completamente lo que es el equilibrio energético mundial, pero lo que estamos viendo ahora mismo es la primera parte. Estamos viendo la primera parte, ¿no? Entonces, y daros cuenta que también hay un enorme paralelo, y por eso yo lo llamo el efecto espejo, porque Plutón está opuesto al Plutón de aquellos momentos, Neptuno opuesto al Neptuno de aquellos momentos, pero exactamente opuesto. Y por eso vemos estos paralelos tan fuertes de cómo las grandes víctimas de la Segunda Guerra Mundial, en términos de víctimas a nivel numérico, el principal perjudicado fue Rusia y después el pueblo judío. Fueron los grandes perjudicados, ¿no? Las grandes víctimas. Y cómo son ellos mismos ahora los que se convierten en exterminadores, ¿no? Es interesante ver esto. Incluso
el paralelo con España, la Guerra Civil Española, que fue la auténtica precursora. La Guerra Civil Española fue donde los nazis y los fascistas italianos prueban sus tácticas, sus estrategias, sus nuevas armas, ¿no? Y cómo aquella guerra fue un sublevamiento, un golpe de Estado fascista, militar, ¿no? Y cómo estamos viviendo en España algo muy similar. Por supuesto, salvando las distancias, estamos en Europa, ya la gente no saca los tanques a la calle porque no les hace falta. Ahora la guerra es mediática, es una guerra de información, fundamentalmente de bulos, mentiras, conspiraciones, este tipo de cosas, ¿no? Pero la situación es francamente de enfrentamiento civil sin cuartel. Son los que viváis en España, sabéis a lo que me refiero. Es una guerra sin cuartel, ¿no? Es una guerra donde no se hacen prisioneros, donde no hay negociaciones, donde no hay nada. Todos los puentes están cortados, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí un poco el paralelo entre entonces y ahora, ¿no? También entonces, ¿qué sucedió? Si os dais cuenta, hubo los nazis, primero, los nazis y fascistas ayudan a los golpistas en España a ganar la guerra, nadie hace nada. Algo similar con lo que sucede en Ucrania. En Ucrania yo creo que quedó el recuerdo de lo que pasó en España y por eso se está ayudando a algo. Pero se dieron cuenta que nadie hacía nada y a los nazis pues invaden Checoslovaquia a principios del 1939, vieron que tampoco nadie hacía nada y dijeron, bueno, pues ahora ya vamos a por todas y nadie se mueve. Y ahora está sucediendo algo similar, ¿no? Estamos viendo pues eso, que Israel va por Gaza, luego irá por Cisjordania, Rusia luego irá por los países bálticos, por Polonia quizá. Entonces todo depende de, yo diría, de si se hace algo o no se hace algo. Porque si no se hace nada, seguiremos los mismos pasos que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero sobre todo lo que yo os quería comentar es la gran diferencia de significación, yo diría, en la esencia del movimiento energético entre los dos. Por eso pienso que hay que considerar los paralelos, que son muy fuertes, que son muy importantes, que son muy obvios, pero también hay que considerar las diferencias, ¿no? Y la gran diferencia, ¿cuál es? Bueno, para empezar, son signos diferentes, salvo Urano, son signos diferentes, no tiene nada que ver, o sea, este Urano en Acuario con Urano en Leo. Plutón en Leo, y Plutón en Acuario, Plutón en Leo dio una enorme potencia a los grandes estados centrales, ¿no? A Rusia, a Estados Unidos, digamos, a las potencias preeminentes las hinchó, les puso, digamos, les puso en esteroides, ¿no? Estados Unidos aumenta su poder militar por 100, la Unión Soviética también, de alguna manera los big boys, ¿no? Que es los estados como centrales, los que son realmente simbolizan el poder solar, son los que emergen con mucha fuerza. En cambio, Plutón en Acuario es todo lo contrario, realmente es la periferia la que es empoderada, ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? Neptuno en Virgo fue la racionalización del Holocausto, fue de algún modo eso, ¿no? La utilización de la técnica virginiana para la realización de matanzas a gran escala, que es el Holocausto, el Neptuno en Virgo, que corresponde en gran parte con los años más duros del Holocausto, ¿no? Mientras que ahora tenemos Neptuno en Piscis, que es la empatía, la compasión, todo esto. Entonces, vemos que es muy diferente ya, ¿no? Y además, el planeta focal, de hecho ya no es un planeta focal, van a ser dos, es Saturno-Neptuno. Y antes era únicamente Plutón. Plutón es eso, es la devastación. De alguna manera, gran parte de Europa, Asia, quedan devastados, totalmente devastados. Rusia. Y hay que reconstruir. De esta reconstrucción sale algo nuevo, algo muy interesante. Entre otras cosas, sale Europa. Sale un nuevo orden mundial, ¿no? Que todos somos hijos, de algún modo, a nivel cultural, geopolítico, económico, de este pequeño gran trígono que dura unos 6-7 años y todos somos hijos de ese nuevo orden que surge de esto, ¿no? Y ahora mismo estamos viviendo un poco el final, mejor dicho, más que el final, una continuación de esa vieja revolución, pero
ahora centrada en Neptuno-Saturno. En Neptuno-Saturno ya os he hablado mucho de ello, tiene mucho que ver con, bueno, con la Unión Soviética, con Rusia y también con el socialismo, con la publicación, la elaboración y publicación del manifiesto comunista, que esto se da con Neptuno, Saturno en Acuario, es típicamente acuariano, es un nuevo, de alguna manera, una nueva visión social, pero una visión de conciencia social. Ahí se habla de la clase obrera, del pueblo trabajador, de los parias de la tierra, y tenemos el himno de la Internacional, ¿no? Arriba, parias de la tierra, ¿no? De algún modo hay una emergencia de una conciencia de clase, que ha sido muy fuerte. Los jóvenes hoy en día no me entenderán porque esto ya ha desaparecido, ya no existe, se ha adormecido, se ha disuelto, ¿no? Sobre todo ahora mismo con Neptuno, Saturno en Piscis, que de alguna manera están tocando el requiem, las últimas campanadas de esta conciencia de clase social, socialista, proletaria, etcétera, etcétera. Todo esto ha desaparecido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos viene realmente? Pues lo que nos viene es, conforme estos dos pasen, tomados de la mano a Aries, en sextil con Plutón en Acuario, en sextil con Urano ya en Géminis, y estos dos también en Trígono, con una enorme fuerza que va a empezar a operar ya clarísimamente este cambio de marea, va a empezar a suceder ya el año que viene, en torno a ya marzo, abril, mayo, cuando entre Neptuno, Saturno en Aries, Urano en Géminis el 7 de julio. A partir de esas fechas vamos a empezar a ir notando muy progresivamente, pero muy también radicalmente, el cambio de marea, un fuerte cambio de marea, ¿no? Que ya se va a cristalizar de algún modo, que se va a completar en abril, a finales de abril, comienzos de mayo del 2026, que ya estarán todos en sus signos ya definitivos, ¿no? ¿Qué va a suceder ahí? Vamos a presenciar la emergencia de una nueva conciencia social, un proceso de producción de autoconciencia social a nivel mundial. Básicamente es esto. Pero ¿cómo se va a dar esto? No va a ser ya el viejo... La gente dice, no, es la vuelta al comunismo, al socialismo. No tiene nada que ver con esto. Porque aquello fue en Acuario. Aquello fue ya un movimiento muy acuariano. De algún modo una utopía acuariana. Y fue una de las razones por las que no acabo de cuajar, porque se quedó a nivel de utopía acuariana, ¿no? Lo que va a suceder ahora es mucho más intenso. ¿Por qué? Porque sucede en un tránsito común desde Piscis, que es el final de todas las cosas, que es donde ese viejo paraíso socialista, esa vieja utopía acuariana, el paraíso socialista, de un mundo mejor, todo esto, ¿no? Ya se disuelve totalmente, se viene abajo, ya se ha venido abajo, seamos francos, ¿no? Y lo que van a hacer es algo ariano, y que va a nacer. Aries es el nacimiento, es la salida del vientre pisciano, ¿no? Entonces va a ser de algún modo va a ser la cristalización, Saturno, de una recién nacida y rompedora, Aries, conciencia social a nivel mundial, Neptuno. ¿Cómo se va a manifestar esto? Se va a manifestar a través de forma ariana. Y esta es la gran diferencia, que es Aries. Es decir, se va a manifestar a través de acciones y actividades concretas, puntuales, no coordinadas, no preorganizadas. Lo siento para mis amigos conspiracionistas, pero no hay ninguna agenda detrás de esto, porque es Aries, y Aries no tiene agenda, porque Aries es el grito que sale de los pulmones de la niña al niño que acaba de nacer. Ahí no hay ninguna agenda, su agenda es sobrevivir, esa es la agenda. Sobrevivir, básicamente, ¿no? Entonces, sobrevivir, abrirse, crearse un espacio, crearse un camino, ¿no? Entonces, todo esto van a ser acciones que se van a manifestar espontáneamente por todo el mundo, como una nueva primavera, como un nuevo florecimiento ariano. Básicamente es esto. Y no va a haber, sí, por supuesto, una componente acuariana muy fuerte. ¿Por qué? Porque
estamos viviendo todo esto dentro de la Matrix acuariana. La Matrix global en la que estamos viviendo es acuariana, ya lo fue desde el 2020 con la conjunción Júpiter-Saturno, y ya con la entrada de Plutón en Acuario, pues ya es una Matrix muy acuariana en la que vivimos, ¿no? Entonces, una Matrix que es una superestructura mental de ideas directoras, que de algún modo ya se han independizado de estructuras políticas y sociales. No nos pasamos el tiempo hablando de tal gobierno y del otro, de fascistas, de rojos, tal y cual, y realmente todo eso ya es aire, todo eso ya no es prácticamente inexistente. Existe esta matrix acuariana donde se están dando realmente, yo diría, totalmente desconectada de momento de los movimientos sociales y de las necesidades del ser humano. Está todavía en un momento muy acuariano, muy embrionario, muy desconectado de la materia y de la sociedad, ¿no? Y entonces, todo esto va a suceder dentro de esa matrix acuariana, uraniana, geminiana. Es decir, va a estar muy basada en las comunicaciones, en las redes sociales, yo diría, en la colaboración con grupos vecinos o vecinos a nivel de experiencia, no vecinos físicamente, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Yo pienso que por ahí es por donde va a ir, o sea, el resultado final de este proceso que va a ir terminando, va a ir, yo diría, culminando en torno al año 29-30, va a ser la emergencia de esta conciencia social mundial. De algún modo, de una nueva clase. Empezaremos a sentirnos clase, empezaremos a sentirnos comunidad, empezaremos a sentirnos grupo social, porque es lo que hoy en día nos sucede. Hoy no hay grupos sociales. Los grupos sociales ya son únicamente, tal y como están las cosas hoy en día, es yo diría el hombre blanco ofendido y humillado, lleno de odio, lleno de deseo de venganza, que es el cliente de la extrema derecha y de la derecha, ¿no? Que este es el único grupo social, digamos, prominente hoy en día, ¿no? Todo esto va a ir evolucionando hacia un empoderamiento también que va a ser muy personal, porque es Aries. De algún modo, este Neptuno, Saturno en Aries nos va a decir, si quieres empoderarte, si quieres que tus sueños neptunianos, que tu paraíso neptuniano se haga realidad, que es Saturno, porque eso es Neptuno-Saturno, es crear paraísos reales, ¿no? Construir paraísos. Saturno es un planeta constructivo, estructurante, que da forma a Neptuno, que son los paraísos, ¿no? Entonces, si quieres que tu paraíso tome forma, sea realidad, mueve el culo, trabaja, haz algo, actúa. Y va a ser, nos vamos a sentir interpretados a nivel individual. No va a ser experiencias grupales, porque estamos subsumidos en lo acuariano, uraniano, geminiano, pero la energía va a surgir a nivel individual. Bueno, pues esto es lo que os quería contar, que como veis es astrología mundial y por supuesto es mi visión de las cosas. Es decir, que yo pienso que sí que puede haber guerras, muy feas, pero realmente el resultado último de este proceso, de la misma manera que el resultado último del proceso del 39 al 45 fue la destrucción de Europa, de gran parte de Asia, prácticamente total, y el renacimiento de algo nuevo y el reforzamiento de los entes solares de aquella época, que eran la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Y ahora va a ir hacia, de alguna manera, el gran triunfador de todo este proceso, aunque os parezca mentira lo que yo pienso, va a ser el individuo. Va a ser el individuo, porque es Aries, ¿no? Que es el yo salgo para adelante, yo me abro camino. Por supuesto que, como os he dicho antes, subsumidos en esta matrix acuariana, uraniana, geminiana, o sea, va a ser un proceso muy individual, pero totalmente integrado en una esfera social, lo cual hace todavía mucho más interesante. Pues bueno, esto es lo que os quería contar, me ha sido un vídeo larguísimo, pero espero que lo disfrutéis. Lo dicho, os dejo aquí abajo el enlace con el curso de aspectos, con el seminario sobre Venus, nada más, disfrutad de estos días
tan taurinos, tan cargados de energía, y donde vamos a empezar, sobre todo con la entrada del Sol en Géminis, a ya vislumbrar, porque ahí ese momento el Sol va a estar en trígono con Plutón, a vislumbrar todas estas cosas de las que os he hablado ahora. Bueno, venga, un abrazo a todas, a todos, disfrutad y hasta la próxima.